acontecer electoral a la semana. Sean muy bienvenidos a Entérate, muchas gracias por acompañarnos en un recorrido más por las actividades del INE durante la semana, este lunes 17 de julio del año 2017. Mi nombre es Juan Carlos Maldonado y saludo con mucho gusto a Estefanía Espinosa, que me acompaña para presentar las noticias. Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para presentarles lo más relevante de las actividades realizadas por el INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. Emiten convocatorias para ocupar la presidencia del organismo público local de Baja California y un cargo como consejera o consejero local en el organismo público local de Chiapas. En acatamiento de sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, el Consejo General del INE eliminó la lista de reserva del proceso de selección y designación de consejeros de los organismos públicos locales. Además, eliminó las diversas sanciones que había estipulado para consejeros locales, quedando como única sanción la remoción del cargo. Resuelve INE 78 quejas sobre el origen y destino de los recursos involucrados en las campañas 2017. El INE creará protocolo para garantizar el ejercicio del voto por parte de las personas cuya expresión de género no coincida con la información contenida en su credencial para votar. Este lunes, el Consejo General del INE reanuda sesión extraordinaria en la que analiza dictámenes y sanciones de informes de ingresos y gastos de las campañas 2017, con lo cual concluirá el proceso de fiscalización. El viernes pasado, el Consejo General del INE resolvió 78 quejas interpuestas sobre el origen y destino de los recursos de partidos y candidatos independientes durante las campañas electorales de 2017. Una queja en contra de Coalición por un Coahuila Seguro, que postuló a la gubernatura a Miguel Ángel Riquelme por la entrega de tarjetas de cartón, entre ellas el monedero rosa, y que implicaron un registro de datos personales previo. Fue declarada fundada por 6 votos a favor y 5 en contra por ser un gasto sin objeto partidista o gasto indebido. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que la entrega de las tarjetas constituyó una promesa de beneficio a cambio del voto. Pero el hecho mismo de que se esté personalizando, de que se esté levantando un padrón y que esté haciendo un compromiso, insisto, no genérico como la realización de una carretera, no genérico como la instrumentación de un programa social en general, en abstracto, sino un compromiso personalizado, específico. Si votas por mí y si gano a ti, te voy a dar tal cosa, hace que la frontera, desde mi punto de vista, de lo lícito, o si se quiere, la frontera de considerar ese gasto como un gasto de propaganda, en cambio se convierta como una promesa de dádiva y, consecuentemente, desde mi punto de vista, en un gasto indebido. En este caso fueron multados a los partidos de la coalición con 918,000 pesos. Además, se dieron vistas al INAI y al organismo público local de Coahuila. Mientras que otra queja contra de Alfredo del Mazo y los partidos que lo postularon como candidato al gobierno del Estado de México por la entrega de tarjetas de salario rosa, el Consejo General la declaró infundada por 7 votos a favor y 4 en contra, pues no implicó el registro del electorado para recibir la tarjeta. Al respecto se refirió el consejero Marco Antonio Baños. Porque en el otro caso sí se dijo claramente que había una lista de beneficiarios de programas sociales. Aquí no hay esa lista. Y ese talón al que se refiere contiene la solicitud de 3 datos en lo particular: el nombre, la firma y el teléfono. Son datos personales. ¿Qué se puede violar? La protección de los datos personales. ¿Quién debe conocer del tema? El INAI. Vayamos al 18 y a las elecciones en general sin este tipo de tarjetas. Eso sí me parece que debe ser un propósito de la institución. En otra queja por la aportación en efectivo a Eva Cadena para presuntamente financiar campañas en la entidad, se determinó que no hay causa que justifique acciones, ya que las pruebas aportadas se basaron en videos que presuntamente fueron obtenidos de manera ilegal y por lo tanto son inadmisibles. Escuchamos al consejero Benito Nasif. En este caso es una prueba que fue ofrecida anónimamente a los medios de comunicación, a un medio de comunicación, y no cumple con esa condición necesaria establecida por la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, ¿sí?, es una prueba ilícita, y una prueba ilícita es como si no existiera.
Por otro lado, por 8 votos a favor y 3 en contra, fue declarada improcedencia por incompetencia respecto de una queja por presuntas aportaciones de recursos públicos y de la empresa OHL, entre otros, para beneficiar al PRI y su candidato a la gubernatura del Estado de México, Alfredo del Mazo. Por 8 votos a favor, se determinó que compete a otras autoridades como la PGR o la Auditoría Superior de la Federación resolver sobre el posible uso indebido de recursos públicos y actos de corrupción. Es importante destacar que con la resolución de las 78 quejas, el Consejo General no concluyó la fiscalización de los procesos electorales locales 2017. Aún debe analizar y aprobar los dictámenes y las resoluciones derivadas de la revisión de informes de ingresos y gastos, trabajo realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización, y eso será hoy, lunes 17 de julio, debido a que en la sesión del viernes se decretó un receso para analizar un engrose presentado por la Unidad Técnica sobre los dictámenes. El objetivo del receso fue que los miembros del Consejo General contaran con el tiempo suficiente para analizar y valorar las propuestas de cambios puntuales a los dictámenes. El fin de semana pasado, al término de una reunión con las y los consejeros del INE, el consejero presidente reiteró que el receso sirvió para dar certeza y transparencia a la fiscalización y subrayó la importancia de que el mismo se haya adoptado por consenso de todos los integrantes del Consejo General. Y se consensuó con todas las fuerzas políticas y los consejeros, abrir un espacio para poder analizar con detalle qué contenían estos engroses. Creo que eso es importante subrayarlo porque lo que se pretende por parte del instituto, pero también de los propios partidos, es abonar a la certeza y la transparencia. No tiene sentido discutir sin conocer documentos, sin conocerlos a profundidad, y por eso abrimos este espacio, repito, consensuado con los partidos para generar certeza. En la reanudación de la sesión que inició a las 10 de la mañana de este lunes y que se está llevando a cabo en estos momentos, además de concluir con la fiscalización de las elecciones de este año, el Consejo General presentará el segundo informe sobre la implementación de la incívica y aprobará un cronograma de actividades para la elaboración de un protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas cuya expresión de género no coincida con la información contenida en la credencial para votar. Con ello, se busca garantizar el ejercicio del voto de las y los ciudadanos sin excluir a las personas de grupos en una posible situación de discriminación o vulnerabilidad, dentro de los que se encuentran transexuales, transgénero, travestis o intersexuales. El viernes pasado fueron emitidas las convocatorias para ocupar la presidencia del Organismo Público Local de Baja California y un cargo como consejera o consejero en el Organismo Público Local de Chiapas, vacantes que, como lo habíamos informado en la emisión pasada, fueron generadas por la renuncia del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Baja California, Javier Garay Sánchez, y por el fallecimiento del consejero del Instituto Electoral de Chiapas, Jesús Pineda de la Cruz, el pasado 10 de junio. Las designaciones se llevarán a cabo a más tardar el 30 de septiembre de 2017. Además, el Consejo General modificó criterios para la selección, designación y sanciones para consejeros electorales locales en acatamiento de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del 23 de junio. Con la modificación se eliminó la lista de reserva que contemplaba que los aspirantes que accedieran a la última etapa y que no fueran designados podían elegirse como sustitutos para concluir el periodo de alguna vacante cuando ésta se generara dentro de los primeros 4 años del encargo. Además, fueron eliminados los diversos tipos de sanciones que había establecido el Consejo General en febrero pasado para las y los consejeros locales, quedando como única sanción la remoción del cargo por faltas graves. El 10 de julio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó la reunión de trabajo con organismos electorales de la cuarta circunscripción en el estado de Morelos con la finalidad de ensanchar los lazos institucionales en vísperas del proceso electoral de 2018. Al inaugurar los trabajos, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal, Janine Otálora, subrayó que la fortaleza de los órganos administrativos y jurisdiccionales debe ser siempre la legalidad y la constitucionalidad. Para que la democracia siga siendo el régimen de gobierno de los mexicanos, para que el voto cuente y se cuente, y en sí, para que México salga adelante y se desarrolle políticamente, cada quien, cada una y cada uno de nosotros debemos tomar nuestras decisiones con apego a derecho y con plena conciencia de sus consecuencias, asumiendo plenamente nuestra responsabilidad. Invitó a trabajar todos juntos desde sus respectivas esferas de competencia con la convicción de que les corresponde llevar a cabo una gran misión, llevar a la democracia mexicana a buen puerto, dar certeza a los ciudadanos sobre la legalidad de los procesos electorales y garantizar con ello el orden social.
2018 será un año crucial para el destino de nuestro país. Viviremos las elecciones más competidas y complejas de nuestra historia. En un solo día se celebrarán 3.600 elecciones en todo el territorio nacional. Las ciudadanas y los ciudadanos saldremos a emitir nuestro derecho al sufragio para elegir al presidente de la República, a diputados y senadores federales, así como autoridades en 30 entidades federativas, incluyendo todas las de la cuarta circunscripción. Juntos, tenemos una cita con la democracia y el mayor de los deberes con nuestra nación. Entérate. Es momento de conocer la información de las juntas locales ejecutivas del INE en los estados del país. Hoy nos enlazamos con Evelyn Carrillo, que nos tiene el reporte desde Hidalgo. Adelante, Evelyn, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludamos a todo el auditorio de INE Radio en Entérate, desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, impartió en conferencia magistral la competitividad electoral de cara al 2018 en el marco del Encuentro Cultural Jurídico organizado por el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia en el estado de Hidalgo. Lorenzo Córdoba mencionó que el proceso electoral ha tenido grandes cambios y transformaciones a lo largo de la historia electoral que nos ha llevado a cambios considerables democráticos, grandes reformas electorales que han tenido el tema de equidad como prioridad y como punto de partida. La transformación de nuestro país por la vía electoral, la transformación de la representación política en nuestro país, insisto, que ha transitado preeminentemente por la ruta electoral, ha tenido que enfrentar a lo largo de los últimos 40 años del proceso de cambio político de nuestro país. Resaltó también que en las próximas elecciones por primera vez se darán las casillas únicas, que se integrarán con 6 funcionarios propietarios y la participación de 930,000 ciudadanos, casi y 1 millón, bajo un contexto de desconfianza y crisis de los partidos, lo cual significa un desafío mayúsculo para el instituto, desde el punto de vista logístico, por lo que será necesaria una organización inédita. ¿Qué significa la casilla única? Bueno, un espacio de votación en donde se depositan tanto la votación para los cargos estatales como para los cargos federales. Pero tiene una particularidad. La casilla única no es solamente una casilla con 4 funcionarios como las que están ustedes acostumbrados y habíamos venido viendo durante décadas, sino que se integran con 6 funcionarios propietarios. Esto implica que necesitamos a más ciudadanos fungiendo como funcionarios de casilla. Esto es proyecciones de nuevo. Para 2018 vamos a necesitar que administren las casillas como propietarios cerca de 930,000 ciudadanos. Casi 1 millón de ciudadanos estarán fungiendo como oficiales electorales el día de la elección. Y finalmente hizo un llamado a las autoridades electorales federales y estatales, partidos, candidatos, medios de comunicación, así como a los ciudadanos, para que cumplan con su tarea legal y política, para que la competitividad se convierta en una fortaleza para nuestra nación, ya que el principal desafío es la enorme competencia electoral y en donde nadie puede asegurar quién ganará las próximas elecciones del 2018. Hasta aquí mi reporte para INE Radio, Evelyn Carrillo. Muchas gracias a nuestra compañera Evelyn Carrillo, que nos presentó el reporte desde la Junta Local Ejecutiva del INE en Hidalgo. Continuamos con más información. Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México que determinó inexistente la violencia política de género contra la candidata de Morena a la gubernatura de esa entidad, Delfina Gómez, por expresiones de Felipe Calderón Hinojosa, Ricardo Anaya Cortés y Enrique Ochoa Reza. Las y los magistrados señalaron que las expresiones denunciadas no implicaron un acto de violencia política de género, ya que es necesario que se configuren los 5 elementos previstos para ese fin en la jurisprudencia emitida por la Sala Superior y en el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. En el marco de la reunión de trabajo con organismos electorales de la cuarta circunscripción, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, señaló que para que haya una anulación de un proceso electoral, debe acreditarse la existencia de factores graves, dolosos y determinantes, que supongan que la voluntad popular fue alterada, además de que se demuestre que existieron factores en la elección que hayan impedido el ejercicio pleno de la libertad para la emisión del voto. Puntualizó que los únicos facultados para declarar la nulidad de una elección son los juzgadores, y dicha determinación se da a partir de analizar los diferentes elementos de prueba que se presenten en cada caso.
El Instituto Electoral del Estado de México ordenó el retiro de la propaganda electoral utilizada en las campañas electorales 2017 para elegir la gubernatura. El organismo público local informó que se registró un concentrado de 1,085 elementos de comunicación como propaganda electoral en la vía pública. De acuerdo con la normatividad local, se contratará una empresa que se encargará del retiro de la propaganda electoral o el blanqueo de bardas que la contengan. Al participar en la presentación estatal de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023 en las instalaciones del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, el consejero del INE, Marco Antonio Baños, aseguró que es necesario construir información socialmente útil para rendir cuentas a la ciudadanía. Indicó que actualmente el INE se encuentra en el preludio de la elección más grande de la época moderna de México. El Consejo General del Organismo Público Local del Estado de Veracruz aprobó los procedimientos y criterios para la asignación de regidurías en el proceso 2016-2017. El instituto instruyó a los consejos municipales en los que no se presentó ningún medio de impugnación en contra del cómputo para que sesionen y asignen las regidurías a más tardar el 21 de julio para realizar la declaración de validez y la entrega de la constancia de mayoría a la fórmula correspondiente. El Tribunal Unitario de Aguascalientes informó a la FEPADE que negó el amparo promovido por 6 ministros de culto, quienes reclamaron la citación de juez de control para la audiencia de imputación que solicitó la Fiscalía. Ministros de culto investigados por la FEPADE por el probable desarrollo de actos propios de su ministerio, donde presionaron a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición durante el proceso electoral estatal de 2016 en Aguascalientes. Es momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido por las actividades del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Los esperamos el próximo lunes 24 de julio. Visiten las redes sociales del INE en facebook.com/INE México y en Twitter @INE México. Que pasen una excelente semana. Gracias, Estefanía. Gracias, Juan Carlos. También nos invitamos a visitar la página del INE en www.ine.mx, así como el canal del INE en YouTube, INE TV. Y por supuesto, naveguen en el contenido de INE Radio en soundcloud.com. Que tengan buena tarde.